Bien, ha sido un tema muy comentado el día de hoy, tema sobre el cual hablamos, les contamos el día de ayer, presentamos incluso las pruebas respecto a una acción, una medida cautelar emitida por el quinto juzgado constitucional, ¿se dice? A ver, sí, perdón. Sí, el doctor Luna Victoria está con nosotros justamente para hablar de este tema. Gracias, doctor Luna Victoria. Es el quinto juzgado constitucional, es lo correcto, quien ha expedido esta medida cautelar que lo que hace, como les contamos ayer, es blindar a Universitario de Deporte y evitar que la SUNAT le cobre lo que fuere, cualquiera de la deuda sobre la cual además, dicho sea de paso, no se pone de acuerdo. ¿Cuál es el mensaje que finalmente se le da a la población con una medida como esta, estando obviamente en su derecho el quinto juzgado de emitir un documento como el que hemos visto y como el que vamos a volverles a mostrar en pantalla? ¿Cuál es el mensaje que se da finalmente a la población? Gracias por estar con nosotros, doctor Luna Victoria. Buenas noches. Buenas noches. ¿Qué piensa de esta medida? ¿Era una medida necesaria? Alguna vez el señor Velarde de la SUNAT dijo que no se comulgaba, no había sintonía con el Poder Judicial en términos del accionar o de lo que intentaba hacer la SUNAT. Bueno, esto es un tema paralelo a la SUNAT y yo digo que lo excede. Yo creo que la resolución, la medida cautelar dada por el juez constitucional, creo que reabre la discusión sobre la deuda interna del país. Hemos vivido muchos años con la deuda externa, la que le debíamos a los bancos internacionales, al Fondo Monetario, y eso ya está en camino a ser saldada, pero falta la deuda interna. Bonos de reforma agraria, bonos de desarrollo, bonos de reconstrucción nacional. O sea, así como el Estado se endeudaba con el sistema internacional, también se endeudó con el país. Y justo lo que ha hecho la U es decir al juez, mire, la SUNAT, el Estado peruano, me está cobrando impuestos, pero yo tengo bonos de desarrollo, así que el Estado también me debe plata a mí. Y entonces, ¿cómo es posible que el Estado me deba y me cobre? Claro, entonces los que tienen bonos de la reforma agraria que no paguen impuestos. No, sí que paguen impuestos, pero como si pueden aplicar, bueno, lo que está en discusión es si se puede aplicar los bonos de reforma agraria, los bonos de desarrollo, los bonos de reconstrucción, o sea, todos los bonos que el Estado emitió y que entregó a las personas a cambio de expropiación de predios agrarios o a cambio de plata, pero los bonos de desarrollo fueron a cambio de sueldos. Entonces, muy joven, pero a mí cuando yo trabajaba en los 80s me descontaban una parte de mi sueldo y me daban bonos. Entonces, no es que las personas no paguen impuestos, sino que cuando el Estado va a pagar esos bonos. Esa es una deuda interna que está pendiente, que es muy compleja. Me dice mi productor, que sí es más viejo que yo, que eso fue en el 82, claro, en la época, no, el 82 era de Belaúnde, claro, y después de Alan García también. El Estado no tenía dinero, porque la inflación comía, primero echó mano a la deuda externa. Cuando dejó de pagar la deuda externa y nadie nos prestaba, agarró plata de los peruanos, agarró plata del Seguro Social, plata de la jubilación. Si los jubilados no tienen es porque el Estado licuó en el fondo la plata de los jubilados, porque le pidió prestado al Seguro Social y después le pagó con soles devaluados. Ya, pero a ver, doctor Luna Victoria, así como la EU, hay muchas personas que también tienen estos bonos y que siguen pagando su deuda. O sea, a lo que voy es, yo entiendo su explicación, pero creo que no justifica el accionar del Universitario de Deportes, ¿o sí? Yo por eso le decía, yo he escrito incluso, yo no soy de la U y he escrito bien drásticamente con el tema, ¿no? Pero yo creo que la U ha tenido la habilidad de plantear en la agenda política nacional la pregunta de cuándo se va a pagar la deuda interna. Pero, doctor Luna Victoria, esa deuda interna ha sido planteada en la agenda política nacional hace mucho tiempo. Lo que pasa es que el ministro Carranza y los demás se tapan los ojos y no quieren ver y no quieren responder. En este programa nosotros hemos tocado el tema de la reforma agraria y de los bonos y del dinero que se le debe a mucha gente 1.000.000 de veces, muchísimas veces. Algunos medios lo hacen, otros no lo hacen, en fin, es decisión de cada medio. Pero ese tema ha sido puesto en la agenda y las autoridades no quieren y no les da la gana de responder sobre eso. Que esa no es razón. Ahora, dejando de lado este tema para entrar ya al tema más técnico, hay otro argumento porque hay varias batallas que se están peleando. La primera es esta del juzgado constitucional. La otra es dentro del Tribunal Fiscal, que hace poco ha dado también una orden a la SUNAT que suspenda el remate. Y suspende el remate porque la U dice que el procedimiento de cobranza tiene algunas fallas técnicas.
Y entonces el Tribunal Fiscal ha dicho, bueno, que la SUNAT me diga si lo que dice la U es verdad o no. Parece indicar que la SUNAT ya explicó este tema y que el Tribunal Fiscal deberá resolver en estos días sobre si han habido o no han habido errores procesales en la cobranza. Porque a veces los errores procesales que parece que no son importantes, precisamente como el procedimiento es muy estricto, si uno no cumple pues una parte del procedimiento, el procedimiento tiene que regresar a esa parte para subsanar el vicio, ¿no? Claro, pero digamos, volviendo al tema de la medida cautelar. La medida cautelar lo que hace es blindar a la SUNAT, usted bien dice, y hay hay que dirimir sobre ese tema, hay una exposición respecto a la U de estos bonos, tú me debes, yo te debo, entonces hay que hacer suma y resta para ver finalmente en qué quedamos, ¿no es cierto? Pero, de nuevo, y yo vuelvo con el mismo argumento, hay muchas personas que están en la misma situación de la U y han seguido pagando sus impuestos. Entonces, de todas formas, pese aquí que el Estado, con respecto a los bonos, no tiene razón, porque hay que reconocerlos, hay muchas personas en la misma situación, pero es a la U a quien se le da esta medida cautelar. Porque es la U la que lo ha pedido. Acá vamos a tener... Pero ¿cuál es cuál es, digamos, esto siente un precedente. Esto siente un precedente. Ahorita va a haber una procesión de gente que va a hacer lo mismo. Entonces, al Estado se le viene un montón de medidas cautelares, porque donde existe la misma razón debería existir el mismo derecho. Exacto. Y si la U tiene derecho a pedir que no se le suspenda la cobranza coactiva porque tiene bono de desarrollo, a la Alianza, al Atlético Chalaco, a la Sport Boys y a la tienda de la esquina, ajá, también tienen el mismo derecho. ¿De quién es la culpa de que no se le reconozca la deuda? ¿Qué dice la SUNAT? La SUNAT dice que ellos no reconocen el pago de las deudas a través de estos bonos de desarrollo, pues la legislación vigente no lo permite. Eso es lo que dice la SUNAT. Es verdad. Eso es, entonces no culpa la SUNAT. No, pero encima de la SUNAT está el Poder Ejecutivo y al costado del Poder Ejecutivo está el Congreso. ¿Pero quién tiene que resolver el tema? Bueno, esto tiene que resolverlo el Congreso y el Poder Ejecutivo. ¿Cuál es el problema técnico? Que no se ha establecido primero cuál es el valor de los bonos. Porque estos bonos fueron hechos pues hace 9 ceros. El valor actuarial. En índice, exacto. Segundo, ¿qué interés han generado durante esta etapa? Y tercero... O sea, al final de repente la SUNAT le debe a la U. El Estado. El Estado, digamos, lo que falta. Y ¿cómo se va a pagar? Porque la deuda no se puede pagar en un año. Y tiene razón la SUNAT cuando dice, yo no puedo reconocer porque para que reconozca... Esto técnicamente se llama una compensación, o sea, para que reconozca la compensación, alguien me tiene que decir que yo tengo que aceptar los bonos, ¿no? Y eso falta. Entonces, frente a la avalancha de acciones de amparo, lo que debía haber es una iniciativa que diga, bueno, paremos la bola y entonces ya, empecemos el proceso. Literalmente paremos la bola. Sí, hablando de fútbol. Que se haga el proceso. Se ha metido un autogol el Estado finalmente. Yo creo que el autogol ha venido por la demora. En la demora ha estado el peligro, ¿no? El Estado, ¿cuándo empezó a recuperarse el Perú? Cuando le dijo a los acreedores, voy a pagar, me siento y negociemos. Y cuando tuve un poquito de plata, pagué más. Pero los ciudadanos peruanos parece que para el Estado somos ciudadanos de menor categoría, porque les paga a los extranjeros y a nosotros no. Lamentablemente sí. Estaría totalmente de acuerdo. ¿Qué le queda a la SUNAT? Es decir, bueno, más allá de ese tema, creo que de todas formas se está dando, digamos, se está sentando un precedente sobre personas que, más allá del tema de los bonos, que le están debiendo a la SUNAT y no están pagando gracias a medidas cautelares. Entonces, ¿qué le queda a la SUNAT para intentar cobrar esta deuda? ¿O no tiene que ir por ese lado y más bien tienen que ir por el lado de los bonos que usted dice? Yo creo que hay dos grandes peleas. Una es la pelea legal y la otra es la pelea de la opinión pública, que está obligada a cumplir estrictamente lo que mandan las normas administrativas. La SUNAT no es órgano constitucional, no tiene que interpretar la ley, no tiene que interpretar la Constitución, tiene que aplicar lo que dice su código tributario y las leyes y los reglamentos. Y en ese sentido tendrá que cobrar. Segundo, ¿por qué el tema de la opinión pública? Y eso está haciendo el superintendente. El superintendente ha salido, es un superintendente muy mediático, ¿no? Sale a la prensa. Qué bueno, porque no suele ocurrir eso. Explica por qué. Porque la opinión pública también prevalece. Lo que hoy día está 5 días en los periódicos, el tema en la U. Porque entonces el cobro de impuestos también es un tema mediático. Y entonces yo creo que está bien que se explique, que se arme conciencia y que se demuestre cómo determinadas acciones de amparo pueden perturbar. El código dice que la SUNAT tiene que obedecer una acción de amparo, una medida del juez, eso lo dice, entonces tiene que aceptarla. Pero también hay acciones de amparo que han sido mal utilizadas a todo lo largo de la historia reciente.